Buen día a todos de nuevo y en nuestro segundo episodio de este podcast y dándole continuidad al tema que es muy interesante de la ocasión anterior, ahora vamos a profundizarnos un poquito más con respecto al escabroso tema de los seguros de gastos médicos mayores. Nuestro invitado el día de hoy, aparte de ser un gran amigo y es un experto en la materia, nuestro querido Alan Handal. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor. Gracias por este tiempo. Oye, no, al contrario, el gusto es mío y pues estamos aquí experimentando de que no solamente hablar de medicina y de temas de la salud, sino algo muy importante como es los seguros de gastos médicos mayores. La situación actual que está, la verdad, es un tema que en todos lados ahorita está en boga de que ha habido incrementos, cambios. Después del COVID fue un caos, entonces muchas dudas. Lo vemos en el consultorio, lo vemos en quirófano, lo vemos en los pasillos. Entonces, estoy muy agradecido que estés aquí con nosotros y pues te vamos a empezar a bombardear ahorita con preguntas. Excelente. ¿Y eres listo? Listo. Gracias. Excelente. Platícanos un poco de ti, de tu trayectoria. Muchas gracias, doctor. Yo tengo ya 15 años de ser director de un despacho de seguros, Handal Asesores. Por cierto, por esas épocas nos conocimos Sí, así es. y hemos tratado de tener esos seguros constantemente. Y la importancia de la previsión, ¿verdad? La importancia de la previsión y por eso los seguros. Y ahorita vamos a profundizar un poco más y en particular con gastos médicos mayores. Oye, Alan, platícame. Para poder ser un agente de seguros aquí, ¿tienes que estar certificado por alguien? Sí, la importancia de tener esta certificación, nosotros cada 3 años tenemos que hacer un examen con la Comisión de Seguro y Fianzas. Ellos son los que nos dan el permiso para poder ser agente de seguros y constante capacitación, así como se capacitan los médicos, Todos así es. también nosotros como agentes de seguros, porque siempre van sucediendo cambios cada año. Sí, yo tenía esa duda porque de repente amigos o familiares de que, no sé, se dedicaban a alguna otra carrera y, oye, pues ahora estoy vendiendo seguros y pues te quedas, o sea, tiene que haber algo, una carrera afín o alguna certificación o algo. Entonces, no, pues qué bueno que nos aclaras ese punto de que la persona que te está ofreciendo y te está vendiendo el seguro, pues que tiene ese punto que es una confianza para nosotros a la hora de que contratamos el seguro. Unas preguntas muy básicas. ¿En qué consiste un seguro de gastos médicos mayores? Muy bien, el seguro de gastos médicos mayores inicia como una mutualidad. ¿Qué significa esto de una mutualidad? Voy a poner un ejemplo sencillo. Tú compras una casa en una colonia privada. Y en la colonia privada, ¿qué es lo que se necesita pagar? Un guardia que esté muy bien bardeada, cámaras de seguridad, todo eso tiene un costo. Entonces, todos, el grupo, voy a ponerlo, toda la mutualidad, todo el grupo de personas deciden aportar una cantidad de dinero para que vaya a un fondo y que de esa forma pueda pagarse el guardia y todas esas eventualidades. Vamos a suponer se cae la barda o vamos a poner o sucede un accidente de agua, etcétera. Todos esos gastos, ¿de dónde van a salir? Van a salir de todos esos dinero que cada uno de las personas que viven en esa privada aporta. Es lo mismo en el caso de seguros. Ok. Los seguros de gastos médicos son muchas personas aportando una prima o pagando una prima para que cuando uno de ellos se enferma puedan cubrir los gastos que se pagan en un hospital, a médicos, medicamentos, consultas, etc. Muy bien. Y luego, aparte, los seguros de gastos médicos,
se dividen en seguro de gastos médicos personales y seguro de gastos médicos colectivos. ¿Eso es correcto? Así es, existen seguros individuales, que son, por ejemplo, como usted y su familia han contratado, es un seguro individual, pero hay seguros para empresas, por ejemplo, o colectivos, donde una empresa contrata el seguro para todos los empleados que están en esta empresa con ciertas condiciones. Normalmente es un seguro más económico, más limitada la suma asegurada, pero te da un buen servicio en cuanto a las coberturas de gastos médicos. Bueno, pero yo como empresa me conviene tener asegurados, o sea, porque pues normalmente siempre se les da seguro social a los trabajadores por ley. ¿En qué plus a mí como yo dueño de la empresa me da en yo tener a mis trabajadores con un seguro de gastos colectivo? Tiene dos beneficios. Sabemos, lastimosamente, sabemos que la situación de salud pública está saturada. Bueno, yo recuerdo mi papá es médico y cuando él estaba estudiando y estuvo en el IMSS, me decía, era lo mejor en aquel momento, estaba bien organizado, había medicamentos, te pedías una consulta y te la daban al día siguiente. Ahora pides una cita y puedes tardarse 1 o 2 años para que te den esa cita. Pues está saturadísimo. Y eso le puede ayudar al empleado a agilizar y a solventar su salud personal el tener un seguro de gastos médicos. ¿Y fiscalmente al dueño de la empresa también le beneficia? Es un beneficio fiscal de deducción. Y otro tema importante, si se utiliza cada vez más el seguro de links, ¿verdad? Eh, el costo anual se va elevando para el patrono Así es, y ese costo pues tiene que pagarlo cada vez más, así es. cada año. En cambio, si utilizan el seguro de gastos médicos mayores, pueden ahorrarse ese porcentaje. Por ejemplo, hay una terminología que viene dentro de las pólizas, yo he observado. Por ejemplo, deducible. ¿A qué se refiere con un deducible? Ok, hay varios palabras que no son muy conocidas. Así, Uno, ayer me preguntaba alguien, ¿qué es prima? así es. ¿Verdad? No es la hermana del... ¿verdad? Era de familiar. El familiar, no, sí. Es el pago de lo que corresponde el costo del seguro. Ok, eso es el prima. Otro concepto es deducible. ¿Qué significa deducible? Es el único pago que realizas o el pago que realizas cuando tienes una enfermedad y eso lo pagas en el hospital. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tú te hospitalizas, tienes una apendicitis, voy a poner un ejemplo, la cuenta salió en 100,000 pesos y tu deducible contratado es de 20,000. ¿Cuánto tienes que pagar en el hospital? 20,000. Eso es deducible. Muy bien. Hay otro elemento que se llama coaseguro. Esa es otra palabra. Yo le llamo al coaseguro, para entenderlo un poco, es el segundo deducible. Muy bien. ¿Por qué? Porque es con porcentaje. Normalmente casi todas las aseguradoras manejan un 10% de coaseguro. Salió la cuenta en 100,000 pesos, como el ejemplo anterior. Tú pagaste 20,000 de deducible. Esos 20,000 los restas de los 100,000, o sea que la diferencia son 80,000. ¿Y cuánto es el 10% de 80,000? 8,000. Entonces tú pagas 28,000 en total. O sea, 8,000 del coaseguro y 20,000 del deducible. Que se supone que otra definición es nivel hospitalario. Sí, o nivel de atención, que también lo he observado. En la mayoría de las aseguradoras tienen 2 o 3 niveles hospitalarios.
el nivel hospitalario número 1, que tiene su nombre, cada aseguradora tiene su nombre, pero el nivel hospitalario número 1 El más alto. es el más alto, es el que cubre todos los hospitales. El número 2, te eliminan 2, 3 hospitales, que normalmente son los de mayor costo de hospitalización. Y el número 3 son hospitales muy básicos, pero muy buenos. Y es otra alternativa. Lógicamente vas a pagar más de prima, ¿se acuerdan el nombre de la prima? Más de prima por el nivel hospitalario número 1. El número 2 te sale más o menos. Y el 3 más barato que cualquiera de los dos anteriores. Que ahí es donde se hace la revisión de cuando un asegurado tiene una póliza. A mí me ha tocado mucho esos casos, por ejemplo, con los asegurados colectivos, que llegan de una empresa y me llegan con la póliza y me dicen, doctor, yo cuento con esta póliza de tal compañía, me cubre todos. Y le digo, permítame la póliza y la reviso y resulta que es una póliza básica. Y le digo, es que sí le cubre, pero le cubre nomás estos. Miren, vamos a meternos aquí en la computadora, vamos a revisarlos. Ellos salen a veces sorprendidos. Dice, no puede ser, es que a mí, mi encargado de recursos humanos me dijo que me cubría tal grupo hospitalario y todo lo que se requiera. Y le digo, pues no, mire, si usted, por ejemplo, se quiere ir al hospital top, lo van a penalizar. Si usted le tocaba pagar un deducible de 10,000 pesos, acá lo van a penalizar con un coaseguro más alto. O sea, sí. Y también sucede al revés. Me ha tocado pacientes que llegan con ejecutivos que vienen con pólizas super top y que les tengo que hacer un procedimiento muy básico y que les digo, ¿para qué nos vamos al hospital top si lo que yo le voy a hacer lo puedo hacer en un hospital básico? Bueno, esos pacientes terminan recibiendo beneficios, yo lo he visto en las cartas, que les condonan deducibles o coaseguro y terminan a veces pagando 0,0. Me ha tocado ver pacientes, por ejemplo, de hecho ha sucedido hasta conmigo de forma personal, que cuando uno llega y es un accidente, y si es un médico de la red, en hospital de red y del nivel que a uno le toca, no pagas deducible ni coaseguro. Prácticamente la atención es gratuita. Pero lo malo es que a veces sus agentes o sus médicos no están enterados bien de cómo funciona esa situación, el juego de saber, me toca este hospital, pero me voy a este o me cambio a este y sale el paciente más beneficiado. Porque le digo, sí, mira, tal compañía tiene estos hospitales, pero si usted se va a este hospital, que un ejemplo, que está en el Obispado, la jeringa le vale 10 pesos. Si se va al otro hospital que está en el centro de Monterrey, le cuesta 5 pesos, pero si se va al hospital que está en San Nicolás, le cuesta 1 peso. Y los 3 hospitales son del mismo grupo hospitalario, nomás que hay diferentes costos. Y lo que yo le voy a hacer, se lo puedo hacer en el día peso y no pasa nada. Y usted no paga nada. Y dice, no, doctor, yo encantado. Hasta los compañeros que viven allá por donde estaba el David, terminan yéndose a San Nicolás. No, es en broma, es en broma. Pero, no, y es interesante, doctor. Los gastos médicos se vuelve complejo porque tienen participación 5 personajes, como una película. Ajá. Uno de los personajes es la aseguradora, que tiene, lógicamente, la aseguradora tiene sus condiciones. Cuando tú decides contratar una póliza, existen condiciones. No es justo que tú estés pagando por años una póliza, que esté sano, y luego llegue una persona que está enferma y diga, voy a comenzar a pagar la póliza para hoy mismo hospitalizarme. ¿Por qué? Porque lo que tú estás pagando de prima, lo que tú estás pagando de prima, lo que tú estás pagando de prima, va a pagar el que acaba de entrar y lo va a gastar en su enfermedad. Así es. Entonces tiene condiciones. Una de las condiciones que las aseguradoras
es algo que se llama periodo de espera. Así es. Y eso es importante porque ahí nos ayuda la antigüedad. ¿Qué es periodo de espera? Existen enfermedades que los 2 primeros años no te van a cubrir en una póliza. Es correcto. Entonces, eso es un personaje, la aseguradora, las condiciones de la aseguradora. Es importante conocerlas. Y ahí entra el segundo personaje, que es el agente de seguros o el despacho de seguros. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros necesitamos comunicarle bien a cada uno de los asegurados qué hospitales o qué nivel de hospitales tiene, qué es lo que cubre en ese momento, qué es lo que no cubre en ese momento. Porque puede ser que acabas de contratar la póliza, quedas embarazada y luego dicen, ¿por qué no me cubre el embarazo? Porque acabas de contratar la póliza, hay un periodo de espera. Entonces, ese es el segundo personaje, el agente de seguros. Tercer personaje en el seguro de gastos médicos mayores es el asegurado. El asegurado, cada día, literalmente, doctor, recibo una llamada de alguien que me dice, necesito una póliza de gastos médicos mayores. Y le digo, ¿estás bien de salud? No, estoy a punto de irme al hospital. Entonces, la póliza, por favor, ustedes que están sanos, la póliza se contrata cuando están sanos. Lastimosamente, cuando estás enfermo, no te van a asegurar. Así es. Cuarto personaje, los médicos. Y hay muy buenos médicos, pero en nuestro caso, a nuestros asegurados, y por eso a veces lo referenciamos ahí con usted, para una segunda opinión médica. ¿Por qué es importante una segunda opinión médica? Porque le puedo contar historias tras historias de asegurados nuestros que fueron al hospital y le dicen, necesitamos operar ya. Los operan y quizás no era necesario. O los operan y pudo haberse hecho otra cosa. Entonces siempre es importante una segunda opinión médica y es ahí donde entra el punto importante del doctor. Y quinto personaje en toda esta larga historia es el hospital. Es otro personaje más. ¿Por qué? Porque la atención médica, imagínate alguien está hospitalizado y la enfermera tiene un error y no le puso el medicamento adecuado. Hay muchos elementos, entonces se vuelve muy complejo el seguro de gastos médicos mayores porque involucra 5 personajes. Y yo voy a poner un poquito el sexto personaje, que a veces lo que están haciendo este sexto personaje es como ustedes peleense, los de los seguros peleense, y es el gobierno. No existiría gastos médicos mayores, ni necesidad de comprarlos, si el sistema de salud estuviera siendo bien administrado. De hecho, ¿cuál es el porcentaje de asegurados a nivel nacional, aquí en México, de que tengan personas que tengan seguro de gastos médicos mayores? De cada 10 personas, una persona tiene seguro de gastos médicos mayores. Es un 10%, 12% de la población mexicana. Sí, porque ahorita que estabas comentando eso de que pues gran parte del que existan las aseguradoras privadas es porque nuestro sistema de salud público pues está colapsado, está en malas condiciones, la verdad. Y me recuerda mucho un tiempo que estuve estudiando en España, que allá también, de hecho, le dicen la mutua. Allá los españoles a las aseguradoras privadas les dicen, yo pago mi mutua, así dicen ellos. Pero es muy característico. Allá las aseguradoras están topadas, o sea, solamente cubren hasta creo que patologías de segundo nivel de atención. Ya patologías de especialidades altas, de subespecialidades,
se van al sistema público. Interesante. Y entonces platicando yo con amigos digo, pero ¿por qué hacen esto? Dicen, es que es la forma en la que las aseguradoras se protegen de no gastar tanto. Porque ya quimioterapia, radioterapia, mm, como medicina nuclear, estudios carísimos como resonancias o PET scan o esas cosas, ya se lo dejan al gobierno. Y Pero ¿qué tal la atención? pues el gobierno se concentra en los casos graves. Ya. Y luego también ellos lo mencionan de que el sistema de salud en niveles básicos pues está muy saturado. Dicen, por ejemplo, si te quieres ir a operar una piedra en la vesícula o una hernia, pues la lista de espera está larguísima. Entonces, ¿qué hace la gente? Mejor compran su aseguradora privada, que no es muy cara, pagan su deducible y los operan rápidamente. Pero ya cuando es algo muy grave, ya se van al sistema público y ya no pagan nada. Entonces, en cambio aquí en México, si das por un apéndice o si das por un cáncer, como quiera, vas a la fila y sabrá Dios. Y de hecho, es muy lamentable. Ahorita ya estamos en una situación en México de que si no tienes seguro de gastos médicos Mal. privado, tienes muy mal pronóstico. No, y el problema también, pues, híjole, es que hay varios elementos, pero uno de ellos es no todo el mundo puede comprarlos. El seguro de gastos médicos mayores. Así es. O sea, una prioridad de una persona que comienza a trabajar es alimentación, techo y ropa. Y después después de estas necesidades, comienzan los lujos. O bueno, el transporte también es muy importante. Pero luego ya comienzan los lujos y dentro de esos lujos creo que hay que ir poniendo como prioridad en México el seguro de gastos médicos mayores. Porque financieramente, ¿cuánto no hemos visto a un familiar, a un amigo, a un conocido que tal vez trabajó por 40 años, 30 años, vende todo el patrimonio que obtuvo durante esos 30, 40 años? Lo malvende para pagar su salud. Claro. Entonces, eso es injusto también, o sea, es injusto que estés trabajando 40 años y luego te va mal de salud y vendes todo para pagarle a un hospital o para atenderte. Por eso la importancia del seguro de gastos médicos. Es cuestión de organizarse y de poner prioridades. Tú puedes ir pagando 1,000, 1,500, 2,000 pesos al mes y vas a tener una tranquilidad durante todo el tiempo. Voy a compartir una experiencia personal. Mi madre el año pasado tuvo un evento vascular cerebral y afortunadamente mi madre ahorita tiene 74 años, pero ya desde hace años tenía su seguro de gastos médicos mayores. Corriendo la llevé a un hospital privado al sur de la ciudad y en menos de una hora ya tenía una resonancia y en 2 horas ya estaba en terapia intensiva con un neurólogo ahí listo. Se la pasó toda la semana en terapia intensiva. Afortunadamente salió bien, salió a internamiento, la dieron de alta, todo bien. Y solamente pagué 40,000 pesos de deducible. Y tu mamá está disfrutando la... Ahorita ya está rehabilitada, ya está haciendo su vida, ya está manejando, ya está todo bien. Sí. Y yo vi la cuenta, el total, fueron más de 2 millones de pesos. ¿Qué hubiese pasado, doctor, si hubiese ido al IMSS? Pues sabrá Dios cómo no subía. Sí. Pero eso, ahí sí estaba, sí estaba. Entonces, yo creo que todos esos elementos, más que dinero también, es cuestión de prioridades. Así es. ¿Qué tanto es prioridad en México colocar el seguro de gastos médicos ahí? Sí, sí, muchas veces con amigos y eso, ahí andan pensando en comprar carro del año, irse a Las Vegas y, oye, asegura a tu familia, es deducible de impuestos, siempre les digo, es eso, o sea, de que le paguen los impuestos al gobierno, que ni nos ayudan, ni nos cuidan, ni nos curan, ni nada. Pues de perdido, de que le regales el dinero en los impuestos, pues usa en ti, o sea, pues es deducible.
¿Y qué es en la declaración anual? No, Así es. no se puede decir. Y hablando de eso de impuestos, nosotros pagamos doble, dicen. Pagamos escuelas privadas y la escuela debería de pagarla el gobierno. Así es. Pagamos casetas de peaje y siguen los baches. Y eso debería pagarlo el gobierno. Entonces pagamos doble, pagamos los impuestos y pagamos las casetas de peaje, las escuelas, los hospitales y los seguros. Entonces, eso nos toca. La realidad de Latinoamérica, sí, es verdad. Y no, y luego el problema es que luego, digo, ahorita ha habido, no sé si te ha tocado ver aquí ha habido un poco de ruido en las redes, de que este año los seguros de gastos médicos aumentaron 30% y que carísimo. 40%. Pero todo eso es refractario que a lo de la crisis que hubo del COVID, ¿o qué fue lo que sucedió? Existen 5 personajes, como lo habíamos mencionado. Ok. Estos 5 personajes han elevado los gastos de los seguros. Y como es una mutualidad, ¿verdad? Entonces, antes, voy a poner un ejemplo, antes una quimioterapia hace 5 años, ¿cuánto costaba, doctor, aproximadamente? Pues, por ejemplo, medicamentos así no muy especializados, pues que sean unos 20,000 pesos. Ahora, 120, 150. Nada, igual y menos, unos 50. Entonces, más que el doble. Así es. Entonces, si hace 5 años el medicamento que valía 20,000 ahora cuesta 50,000, o sea, es un poco más que el doble. Entonces, el seguro, tú dices, ¿por qué ahora estoy pagando más que el doble hace 5 años? Por lo mismo, el medicamento es más caro, la atención médica es más cara, los honorarios médicos son más caros, la hospitalización es más cara, menos las comisiones de los agentes de seguros. Entonces, todos esos gastos incrementan las primas y las pólizas porque hay más gastos en los hospitales, más gastos médicos y también ahora hay tecnología médica. Y esa es también una ventaja para la salud. Ahora podemos vivir un poco más con esa tecnología médica, pero esa tecnología médica es más cara. Sí. Y cada vez se va incrementando mucho más. Y entonces ahí también tiene mucho que ver el tema de la inflación que hay a nivel nacional. También interviene. La inflación normalmente en México es un 4 o 5%, es lo que se menciona, pero la inflación médica es un 15%. Oh. Entonces, ese incremento pega también en los seguros. Acuérdate, todos pagamos para que se pague esa hospitalización y realmente la aseguradora lo que hace es administrar ese dinero para que alcance, pero si no alcanza o ve que no va a alcanzar, te va a cobrar un poco más siempre. Oye, ¿y por qué desaparecieron los seguros ilimitados? Ahora las pólizas que están actualmente son prácticamente ilimitadas, porque son 160, 170 millones por enfermedad y hay pólizas de 80 millones por año. O sea, anualizado, cada año se resetea y vuelven a haber otros 80 millones. Entonces, es muy difícil. La vez pasada me platicaban que creo que el récord de paciente con más gasto hospitalario fue en la Ciudad de México, ¿verdad? Creo que en el hospital ABC, creo, en el hospital inglés, que creo que el gasto fueron como unos 20 millones de pesos o de 30 millones de pesos, algo así. Y esa es y otro más caro, ¿verdad? Yo sé casos de 74 millones. 74 millones. Es el siniestro más Los caro, que de los más caros. uno de nuestros asegurados al día de hoy lleva 35 millones. 35 millones en su enfermedad, así es. Imagínate, ¿de dónde sacas 35 millones de pesos para pagarte una enfermedad? El señor nomás fue y pagó su deducible de 40,000 pesos.
Doctor, en su especialidad, como que es un área de oncología, de tratamientos de cáncer, la mayoría, ¿qué importancia tiene el seguro de gastos médicos mayores? No, para nosotros es una tranquilidad atender a un paciente con seguro de gastos médicos mayores, porque de por sí el cáncer es caro. Si en Secretaría de Salud, cuando yo trabajé en Secretaría de Salud, el monto que se gastaba por una paciente con cáncer de mama, entre quimio, cirugía, radio y eso, era casi $1,000,000. Nada más en una sola paciente con cáncer de mama. Precios Secretaría de Salud, que es más económico. Entonces, cuando te llega un paciente privado sin seguro de gastos médicos, se oye triste, se oye feo, se oye frío, pero les tienes que decir, usted está preparado con un monto de esto, Un aproximado, una prox les dices de tanto, 1 o 2 millones. y te dicen, no, doctor, pues esas cantidades son impresionantes. Le digo, eso cuesta en los tratamientos. Los pacientes, por ejemplo, de próstata, de que tienen cáncer de próstata, que ahorita toman un medicamento al mes, que es un bote de 30 pastillas que vale $100,000. $100,000 mensuales, y lo tienen que tomar 5 años, 7 años. 6, 7 millones de pesos Si no, de tratamiento. si no tienen seguro de gastos médicos, o un paciente, por ejemplo, de una cirugía de corazón o de un cateterismo, de hemodinamia, de cardiología, ¿cuántos no se gastan en un procedimiento de hemodinamia? Te digo, para nosotros como médicos, saber que el paciente cuenta con una póliza de seguros es una tranquilidad. Y no se trata porque les vas a pedir cosas caras o no, no, no. Simple y sencillamente la tranquilidad de que puedes pedir estudios, puedes pedir laboratorios, puedes pedir una radiografía, lo que sea, se puede quedar una noche extra internado por tal motivo, etcétera, etcétera. Así, o cuidas al paciente o le cuidas el bolsillo, es lo malo. Que luego te fue súper bien en la cirugía, en la recuperación, luego viene el paciente, ¿sabe qué, doctor? Ya. Ya sabe que nos vamos, deme de alta a mi paciente porque ya no tenemos los medios. Es muy frustrante porque luego los das de alta, se van a institución pública y luego en la institución pública el paciente se complica. Entonces, no, definitivamente para nosotros es una tranquilidad. Luego también, ya es que salió en las redes ahí otros podcasts criticando a los médicos que trabajamos con seguro de gastos médicos, que porque la culpa del por qué las pólizas han aumentado de costo es por culpa de nosotros los doctores. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Que porque meten un material 3 veces más caro que el que tiene el hospital y es porque el doctor lo pide a fuerza. Eso no es cierto. Claro que no. Digo, a lo mejor eso sucede en ciudades pequeñas donde no hay más opciones. Pero, por ejemplo, en ciudades que hay muchos proveedores ya certificados por las mismas aseguradoras, porque a nosotros nos mandan un listado por correo, a los que somos médicos de red de diferentes aseguradoras, nos mandan un listado de proveedores y nos dicen, estos son los proveedores certificados en la aseguradora. Y se acabó. Tú pides Estos, punto. Ellos ya tienen el convenio, ellos ya tienen los tabuladores y cuánto se les va a pagar y aceptaron y está el contrato. No andamos pidiendo de que no, pero es que yo quiero el de fulano porque ese es el que me gusta. La aseguradora no lo va a pagar. No lo va a pagar porque ya nos lo enviaron por escrito. Entonces eso no es cierto lo que salió no me acuerdo cómo se llama el podcast que se hizo muy famoso hace como unos 3, 4 meses ahí de que salió un señor que tenía una agencia muy grande de asegurados eso no es cierto, o sea. Y luego también salió otro podcast también de 2 personajes muy famosos aquí en la ciudad que hacen stand-up y salió en la casa de los famosos y no sé qué tanto. Que no uses el seguro de gastos porque
cada vez que lo usas se va boletinando y que se va haciendo más caro tu seguro. Eso no es cierto Es tampoco. por edad. Eso no es cierto. Los incrementos son grupo de edad y claro, si te dio un cáncer, pues es una enfermedad cara. O sea, obviamente que ya vienes arrastrando eso, pero es por siniestro el pago que haces. Oye, te atiendes el cáncer y los siguientes 5 o 10 años no vuelves a tener una enfermedad grave, o no tiene por qué aumentar de costo. Sí, aquí hablando de eso, de un poco de lo que se menciona en redes, yo creo que hay culpables en todo. Hay culpables, hay médicos culpables, hay hospitales culpables que aumenten las pólizas, hay agentes culpables, hay asegurados culpables. Entonces, por eso yo mencionaba en un inicio que son varios personajes en esta historia. Tal vez no solo una sola persona es la culpable, como mencionaba usted, los médicos, ¿verdad? Quizás te sentiste así como, pues eres el único culpable, ¿verdad? Oye, pues es al contrario. Nosotros siempre decimos, atiendes a pacientes de seguro de gastos médicos, estás operando fiado. Porque la aseguradora no das de alta al paciente inmediatamente. Tenga, doctor, gracias por su atención. No, tienes que ir por la tabulación de cuánto te atendieron. Y la tabulación que uno está esperando, gran parte de las veces, Es menor. no, más bien no sabes ni cuánto te van a pagar. Que hasta estás en el juego de la sorpresa ahí de cuánto me dará salido, cuánto me van a pagar, cuánto. Mira, súper bien. O, oye, ¿qué es esto? O sea, oye, la vez pasada hice un procedimiento laparoscópico. ¿Sabes cuánto le querían pagar a mi anestesiólogo? 800 pesos. Una anestesia general con una laparoscopía. Ni lo que gastó. O sea, se hubiera ganado más si iba y da una consulta. O sea, no puede ser. Y esto fue la anestesia general, paciente con cáncer grave. Y 800 pesos le tabularon. Oye, de plano, ahí sí hablé con el paciente y le dije, oye, creo que no nada más es vergonzoso, es una falta de respeto a mi anestesiólogo. O sea, ¿qué es esto? Y no la aceptamos. Y ya el asegurado se tuvo que arreglar con la compañía y a nosotros se manejó los honorarios por reembolso. Pero es el problema. Y todavía te dan la tabulación, mandas tu factura y te pagan en 10, 15 días. O sea, no te pagan inmediato. O sea, por eso te digo, atendemos pacientes fiado porque no te pagan inmediatamente. O sea, son las situaciones, sí, claro, o sea, al pertenecer a la red, pues tienes más pacientes que te buscan porque tienen su seguro. O sea, claro, es un trabajo, pues, que se va manteniendo, que es continuo y eso, pero en realidad la remuneración no es inmediata, definitivamente. Entonces, nos pagan tardío, nos pagan lo que ellos quieren. Y aparte nos echan la culpa en redes que nosotros somos los que tenemos la culpa de que estén más caros los seguros de gastos médicos. Pues que eso no es cierto. Tratas de ayudar siempre al paciente. Oiga, doctor, es que fíjese que no me quieren autorizar el medicamento por tal motivo. Que hágame un resumen justificando el por qué quiere utilizar ese medicamento. Oye, yo siempre les digo, y yo creo que ustedes también lo viven eso, es el trabajo no pagado. ¿Por qué? Porque es Llenar informes. sentarte a meterte a la computadora, buscar escritos, artículos, notificaciones de la FDA o de la COFEPRIS, de lo que sea, hacer un buen resumen bien redactado que te tardas 1 hora, 2 horas para que todos los datos cuadren y mandarlo a la aseguradora para ver si a criterio de la aseguradora lo quieren autorizar. Eso nadie te lo paga. Y ese beneficio del paciente para que el paciente le puedan aplicar el medicamento o hacerle la cirugía que se tiene que hacer. Igual que ustedes. Oye, ustedes venden la póliza,
Pero luego el asegurado, ahí les está hablando. Oiga, es que en el hospital no me lo acepta. Oiga, es que no sé qué. Oiga, que no sé qué. Y es un estrés. Así es. Y por eso entramos en esa parte de servicio. Aún nosotros como despacho tenemos un médico que nos apoya en esa área. Porque hay temas donde deberían de fluir y no es así, ¿no? Siempre hemos comentado nosotros en el gremio médico de que a veces en las aseguradoras no siempre los que revisan los informes médicos y los avisos de enfermedad son médicos. A veces son personas administrativas. Son médicos recién graduados. Y te voy a decir otra cosa que también hay, que no hay en México y que yo al menos sé que en Estados Unidos sí hay, pero en México no hay. Es el buen llenado de los informes médicos. O sea, no ponen los códigos de diagnóstico, no ponen los códigos de procedimientos, no especifican el procedimiento que en observaciones, si se va a utilizar tal material, tal insumo. O sea, si es una cirugía programada, siempre se lo he dicho a compañeros, explícalo bien en el informe médico, con todos los códigos y eso. ¿Qué hace el codificador del seguro? Nomás checa que empaten los códigos. Tal diagnóstico con tal procedimiento coincide con tal observación y es un médico de red con la especialidad que debe ser, no tienen por qué no autorizarlo. No tienen. El paciente tiene la póliza vigente con el tiempo de espera ya cumplido y todo. No tienen por qué no autorizarlo. Mientras todo esté bien explicado. En Estados Unidos sé que son personas que estudian una carrera que es una carrera de codificador para los cobros, porque allá están peor, porque ya tienen Medicare y tienen aparte de, el caso del chavo que fue en Nueva York, muy lamentable, que el CEO, CEO de una aseguradora. que fue un caso mediático bastante, ¿cómo se llama? De Luigi, bueno, no recuerdo el apellido del chavo que desvivió al CEO, porque el chico, Luigi Mangione, que él ya mandaba solicitudes, creo que él tenía una patología de columna o algo así, y que lo estaban atendiendo y que le habían rechazado varios procedimientos y gastos, que hasta en las balas puso ahí en las palabras con las que la aseguradora le ponía en las cartas algo de deny, o sea, como rechazado, o sea, todo eso, o sea, porque ya entró en frustración y en desesperación con su aseguradora de que no le quería autorizar. Y que de seguro los médicos ya habían mandado resúmenes y cartas y explicaciones y de todo, y estaban muy, muy cerrados a no querer autorizar. Entonces, ese es el problema, que siempre la aseguradora la ponen como un patito feo en la película, como un enemigo en la situación. Pero yo insisto que sabiendo trabajar bien y haciendo bien sinergia, paciente, médicos y compañía, no tiene por qué haber eventualidades. O sea, tampoco, o sea, vaya, acabas de comprar un seguro de gastos médicos mayores y ya casualmente ya te lastimaste de la columna, pues obviamente no te lo van a autorizar. No se va a cubrir. No te va a Con cubrir. 2 años, hasta después de 2 años. Exacto. Y si es una patología ginecológica son 10 meses. Si es una patología de la vesícula es 1 año, por ejemplo. O 2. O 2 años, dependiendo de la compañía. Pero muchas veces el médico lo tiene que saber. Que si eres médico de red, estás obligado a tener un mínimo conocimiento de las condiciones generales de los asegurados que atiendes. Y también hay beneficios. De repente te llega un paciente con una póliza que su periodo de espera de cáncer es 1 mes y el paciente lo compró apenas hace 1 año, claro que entra. O hace 6 meses, claro que entra. O si es una póliza por empresa, que es colectiva, a veces no tienen condiciones más flexibles, exacto, y se atiende el paciente. O sea, entonces,
creo yo que la única forma en la que puede haber armonía en el manejo, utilizando correctamente un seguro de gastos médicos, es el conocimiento de las condiciones. Esa es la clave, el conocimiento, información correcta. Eso es clave. Otro tema personal que tú me asesoraste muy bien en ese aspecto. Yo estaba pagando una póliza de seguro de gastos médicos que de cuando la contraté a ahorita ya estoy pagando el doble. Ahorita ya casi estaba pagando los 200,000, ¿no? Más o menos al año. Bueno, dedo. Tú me asesoraste, oye, cámbiate de esta compañía. Tú eres médico de red de esa compañía. Tienes un descuento. Tienes un descuento. Puedes incluir a tu familia. Y se conserva la antigüedad y los diagnósticos previos que te has atendido se transfieren. Y ahorita voy a pagar 3/4 partes menos, casi de pagar 200, voy a pagar 70,000 pesos. ¿Por qué? Por el buen conocimiento y la buena asesoría que se tenga con el agente de seguros, que muchas veces no sucede así. Es correcto. Pero luego ya combinándolo con otros seguros como retiro y vida y otras cosas, pues ya hay más beneficios, pues. Pero sí, te digo, más que nada era el quererte invitar a que nos explicaras un poquito a estas definiciones, porque he tenido pacientes, por ejemplo, de que, oye, doctor, es que lo atendieron y se le acabó el seguro. Pues sí, pero el problema es que son pólizas Limitadas. colectivas, limitadas. Esas pólizas se pueden extender. Sí, existe algo, y esto es un consejo para todas las personas o todos los asegurados que están en empresas que normalmente tienen pólizas de 1,000,000, 5, 10 millones o 50 millones. Hay una póliza individual muy económica, cuesta 1,500, 2,000 pesos al año, que tú la contratas y con esa póliza tú tienes dos beneficios. Uno, la suma asegurada, vamos a suponer que tu suma asegurada de la empresa es de 10 millones, te lo gastas. Esta nueva póliza tiene 150, 200 millones, suma asegurada por 2,000 pesos al año. Y dos, y el segundo elemento importante es qué pasa si en la empresa tú te enfermas. En la empresa tú te da un cáncer, voy a poner ese ejemplo. Si no tienes esa policita, yo le llamo la policita de 2,000 pesos. El upgrade. Así es. Si no tienes esa policita de 2,000 pesos, el día que salgas de la empresa, ninguna aseguradora te va a asegurar porque vienes de un cáncer. Así es. Pero si pagas esa policita antes de que te dé el cáncer, lógicamente, el día que salgas de la empresa, te cambias a una póliza individual y vas a seguir pagándote ese cáncer o si vuelve en el futuro. Con una prima ya normal, ¿verdad? Sí. No, ese es un gran beneficio. Y son detalles que en las empresas no se menciona. Ajá. Pero si ahorita lo estás escuchando, vale la pena que te informes, vale la pena que puedas también preguntar a un despacho de seguros o si no lo tienes, aquí estamos para servir. Obviamente que es una póliza antes de que sucedan esos siniestros. Antes de que suceda la enfermedad o el siniestro o el padecimiento. Perfecto. Sí, porque te digo, yo por ejemplo, ahorita yo tengo el caso de una paciente que su póliza era de 10 millones, algo así, y ahorita ya nada más le quedan como 30,000 pesos. Wow. Ya Y que si no contrató eso, ya. O sea, si ella antes de que le hubiera dado el cáncer hubiera pagado esos 2,000 pesos en su empresa, o ella ya tuviera su extensión. Sí, sin ningún Pues, audiencia, todos los que tienen póliza de empresa, vayan a buscar ahí a su agente, gestor RH, o si no, buscan a Alan para que extiendan esa póliza, porque
Ya arriba de los 45, 50 años de edad, todas las enfermedades son catastróficas. Este mes, Alan, Ajá. he tenido puros pacientes menores de 50 años de edad, Ni me digas. todos con cáncer. Cáncer de colon, gástrico, cáncer de piel, todos menores de 50 años. Ah, ¿qué crees el común denominador de todo, doctor? Yo soy muy partidario de que gran parte es el estrés. El estrés. El estrés. Todos esos pacientes que te estoy comentando, Menores de 50. menores de 50, vidas estresantes increíblemente. Empresarios, profesionistas de alto grado, no duermen bien, no comen bien, no tienen buenos hábitos, no tienen una rutina, no tienen una disciplina. Luego llegan a la casa y con problemas familiares. Un estrés constante Wow. y miren lo que termina. Entonces, eh, con más razón, entonces, y también me ha tocado los casos que de repente me llegan pacientes que tienen empresas o tienen negocios muy buenos y que les preguntas, oye, y son pacientes jóvenes de 30, 28 años, oye, ¿tienes seguro de gastos médicos? No, doctor. Le dije, oye, tienes una empresa, tienes un negocio y te va muy bien, ¿por qué no compras? Pues todavía no estoy casado, ¿para qué lo quiero? No tengo hijos, pues nomás estoy yo solo. Pues ahorita es cuando lo debes de comprar. Ahorita que estás joven y que estás sano, para cuando lo vayas a empezar a usar, que es alrededor de los 35, 40, ya pasaste el tiempo de espera de todas las enfermedades y ya no vas a batallar en nada. Como dicen, es mejor tenerlo y no usarlo a que luego andar queriendo buscarlo y que se les niegue. Alguien mencionaba el problema de los seguros. Este es el gran problema de los seguros. Es que no puedes contratarlos cuando los necesites. Pues es que finalmente el paciente siempre corre con el doctor hasta que ya tiene el problema, pero no se van a checar antes. Que es igual si tuviéramos una cultura mucho mejor de medicina preventiva, otro decir sería. Pero bueno, ¿algún otro último mensaje que nos quieras compartir, Alan? No, gracias, doctor, por este tiempo. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿En cuál? Muy bien, nuestro despacho de seguros se llama Handal Asesores, con Handal Asesores. Y mi nombre es Alan Handal, soy el director del despacho de seguros. Tenemos un equipo de trabajo, pero estamos para servirles. De verdad que podemos orientarlos con cualquier duda que tengan acerca de su póliza. Ver, por ejemplo, la póliza que tú pagabas 200,000 y ahora vas a pagar la mitad con condiciones muy similares. Y es algo que te podemos ayudar. Hay casos que se pueden cambiar. Hay casos que le vamos a decir sinceramente no se puede porque tal vez ya hay una enfermedad persistente. Entonces, este tipo de... Ese tema no lo tocamos. Digo, antes de que nos vayamos, sí. Las famosas preexistencias. Yo sé que después de determinado tiempo, esas preexistencias ya o sea, ya se permite, ¿verdad? ¿Eso es correcto? ¿Eso es cierto? Hay que ver. Depende la aseguradora y depende si es póliza individual o de empresa. Pero vamos a suponer en pólizas individuales. En pólizas individuales de gastos médicos, si tú tienes una enfermedad antes de contratar a la póliza, es una preexistencia, una enfermedad que no te va a cubrir esta póliza. Así es. O sea, no te va a cubrir. Existen condiciones como por ejemplo después de 5 años, después de 2 años, te puedo cubrir hasta cierta cantidad, pero en tu mente debes de decir, no lo va a cubrir. Ok. O sea, por eso yo te mencionaba que cada día recibo llamadas de personas que quieren una póliza porque están enfermas. Yo les digo, lo siento, no, o sea, no es que no quiera asegurarte, no puedo. Ya no se puede. Esto tenéis que haberlo hecho antes. Por eso mencioné el problema de los seguros es que no puedes contratarlo cuando lo necesitas. Pero, por ejemplo, si yo soy hipertenso
y entro a trabajar en una empresa y la empresa me da seguro colectivo, privado, ahí sí me puede cubrir. Sí te puede cubrir siempre y cuando la empresa tenga esa condicionante. Pero el día que salgas de la empresa, porque en algún momento vas a salir de la empresa, ya sea jubilado, y quieras tener una póliza individual, no se va a poder. Oye, otra cosa, eh, el, después de que un paciente, por ejemplo, un caso muy sonado, los de migración, de cuando estaban en el sexenio, creo que de Calderón o de Peña Nieto, no recuerdo muy bien, ellos tenían un seguro colectivo Sí, y lo cancelaron. y lo cancelaron. Sí. ¿Cuánto? Y que muchos de ellos migraron a póliza personal para no perder la antigüedad. ¿Cuánto es el tiempo que tienen ellos para hacer el trámite de una póliza pasada a la otra? Para renovarla, pues. Ok, cuando tú sales de una empresa, tienes 30 días máximo para poder adquirir una póliza individual. En este caso fueron 30 días. Les dieron 30 días para poderse pasar a una póliza individual. Siempre les digo, ellos estaban en la aseguradora del Snoopy. Entonces, Todo el gobierno. la aseguradora del Snoopy les dio un mes nada más. O sea, que, ok, ¿quieres seguir conmigo? Tienes un mes ya de ser póliza de empresa, de colectiva. Ahora vas a ser personal, tú la vas a pagar, pero continúas con la antigüedad. Sí, y preexistencia. Esto es otro error también que existe. No es lo mismo antigüedad de una póliza que preexistencias. Ok. Porque la gente dice, tengo una antigüedad de hace 20 años. Las personas creen que al cambiar esa antigüedad a una nueva póliza, va a arrastrar también las preexistencias o las enfermedades que suceden. O sea, dosos famosos que les dicen. Sí, pero no. Mm, Esa antigüedad solo es beneficiosa para lo que se llama periodo de espera. Muy bien. La preexistencia es totalmente diferente. Perfecto. No, pues ese punto también era importante porque digo, en la consulta me toca muchos casos de que no, todo es que se me pasó pagarlo y pasó el mes y ya no me tuve que comprar una póliza nueva. Se supone que ahí es donde la gente tiene que estar. Oiga, ya se le venció, tiene que pagar. Yo le llamo a eso una responsabilidad compartida. Así es. Porque tanto la gente es bueno que recuerde, pero también el asegurado debe estar pendiente de su póliza. Por eso yo le llamo una responsabilidad compartida, tanto del asegurado como del agente. Yo siempre les recomiendo a amigos y familiares, les digo, si tienes la oportunidad, contrata una tarjeta de crédito, pero déjala exclusivamente Para seguros. para pagar seguros. Y ahí olvidada en un cajón, para no usarla para ninguna otra cosa más que para eso. Buen consejo. Y que de forma automática ahí los cargos entren trimestral o cuatrimestral o semestral o mensual, como sea, pero que ya esté, ¿cómo se dice?, domiciliado el pago y pues tú nada más pagas de hecho hay algunas aseguradoras que hasta tienen meses sin intereses y con ciertas tarjetas y hasta te sale más barato, te ahorras. Nos ha pasado, doctor, porque suceden muchas situaciones. El viernes toca el pago, está en automático, lo cobra la aseguradora y no hay fondos en la tarjeta. Y el sábado se hospitaliza o se enferma el asegurado. Es ahí donde se viene un problema. ¿En serio? Sí. Porque el día que tenía que pagarse era el viernes. El viernes. Entonces, son situaciones que pasan y que tenemos que estar pendientes, tanto el asegurado en primer lugar y en este caso el despacho de seguros para dar el servicio. Excelente, no, pues
siguiendo con el agradecimiento, Alan, con muchísimas gracias. Entonces Instagram, Twitter, Alan X ahora es Alan Handal ahí para que lo encuentren. De Instagram o Handal Asesores y estamos para servir. Para que lo busquen a Alan y pues todas las dudas que se puedan aclarar aquí con ellos, con toda confianza. Y pues ya como mensaje final, pues muchas gracias, Alan. Gracias. Espero que les haya agradado este segundo episodio de Hablemos de lo que todos callen, nuestro podcast. Y pues si tienen oportunidad, mándenos ahí sus mensajes, algún tema en especial que quieran que tratemos, algún saludo, alguna felicitación o alguna no felicitación y mensajes ahí agrediendo también son recibidos para que todo eso nos pueda ayudar para continuar con este proyecto. Que tengan una excelente tarde y un saludo para todos.